Una familia marcada por la pérdida vuelve a encontrar la esperanza en los brazos de una nueva mujer, joven, elegante y aparentemente perfecta. Pero algo oscuro comienza a brotar en los ojos de los niños, y el silencio de la casa revela un miedo inexplicable. Disfrazado de jardinero, el padre observa todo, grabando cada gesto, cada palabra, cada crueldad oculta. Y cuando la verdad estalla ante todos, ninguna máscara resiste el poder de un padre que decide luchar por sus hijos. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de la tarde iluminaba los jardines de la mansión Villa de las Palmeras, en lo alto del barrio de El Viso, en Madrid. Rodrigo Mendoza observaba por la amplia ventana de la oficina mientras ajustaba su corbata de seda italiana. A sus 45 años, llevaba en el rostro las marcas de quien conoció tanto el éxito como el dolor. Su imperio empresarial, Mendoza Tech, se había convertido en una de las mayores empresas de tecnología del país, pero el precio del éxito había sido demasiado alto. Ana, su compañera de 2 décadas, había fallecido hacía poco más de un año, dejándolo con 2 hijos pequeños y un vacío que parecía imposible de llenar. «Papá, mira lo que he dibujado». La voz de Sofía, su hija de 6 años, interrumpió sus pensamientos. La niña entró corriendo en la oficina, sus cabellos rizados balanceándose mientras sostenía un papel colorido. Rodrigo se agachó, poniéndose a la altura de su hija. Sofía tenía los mismos ojos castaño verdosos de su madre, un recuerdo constante de Ana. «Es precioso, princesa. ¿Nos has dibujado a todos?», preguntó él, observando los muñecos de palo que representaban a la familia. «Sí, este eres tú, este es Pedrito, esta soy yo, y esta...». Sofía señaló una figura femenina con un vestido rojo que Rodrigo no reconoció inmediatamente. «Esta es la tía Beatriz», completó mirándolo con una mezcla de expectación y vacilación. Rodrigo sintió una opresión en el pecho. Beatriz Cabal había entrado en su vida hacía apenas 4 meses. Se conocieron en un evento benéfico, y desde entonces ella se había convertido en una presencia constante en su vida y aparentemente en la imaginación de Sofía. «Está precioso, hija. ¿Lo colgamos en la nevera?», sugirió él tratando de disimular su sorpresa al ver que su hija ya incluía a Beatriz en los dibujos familiares. Esa noche, mientras se arreglaba la pajarita frente al espejo, Rodrigo pensaba en los cambios que estaban por venir. La cena de hoy sería especial. Después de meses de una relación discreta, le había pedido matrimonio a Beatriz. Ella era todo lo que él podría desear. Inteligente, sofisticada, licenciada en administración con un máster en Francia, y parecía genuinamente afectuosa con sus hijos. Sofía y Pedro, de solo 3 años, necesitaban una figura materna, y Beatriz parecía perfecta para ese papel. «El señor está muy elegante», comentó doña Teresa, la ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía más de 15 años. Sus ojos, sin embargo, llevaban una sombra de preocupación que Rodrigo prefirió ignorar. «Gracias, Teresa. ¿Los niños ya están listos?» «Sí, señor. Sofía está en su habitación leyendo un libro y el pequeño Pedro está con Juliana terminando de vestirse». Juliana era la niñera, una joven de 20 y tantos años que cuidaba de los niños desde que Ana había fallecido. Los niños la adoraban, pero Beatriz ya había sugerido sutilmente que después de la boda quizás sería mejor profesionalizar al personal de la casa. El timbre sonó precisamente a las 8. Beatriz era puntual como un reloj suizo. Rodrigo abrió la puerta y sintió que su corazón se aceleraba al verla, vestida con un elegante vestido azul marino que realzaba su piel clara y sus cabellos rubios perfectamente arreglados. Parecía salida de una revista de moda. «Estás deslumbrante», dijo él, besándola suavemente. «Y tú estás muy atractivo», respondió ella con una sonrisa calculada, entregándole una botella de champán francés. Para celebrar. El comedor estaba preparado para una noche especial. Velas, encendidas, la mejor porcelana, cristales que reflejaban la luz dorada.
Rodrigo había pedido al chef privado que preparara el menú favorito de Beatriz: entrante de burrata con tomates confitados, seguido de salmón a la parrilla con espárragos y, para finalizar, un soufflé de chocolate. Sofía y Pedro bajaron a cenar, ambos vestidos como pequeños adultos. Beatriz había insistido en elegir la ropa y Rodrigo había cedido, encontrando adorable su interés por los detalles. «Buenas noches, tía Beatriz», saludó Sofía educadamente formal. «Buenas noches, querida. Qué vestido tan bonito llevas. Combina perfectamente con tus ojos», respondió Beatriz, arreglando un mechón del cabello de la niña con un gesto que parecía afectuoso, pero que hizo que Sofía se tensara imperceptiblemente. Pedro corrió hacia Beatriz, quien lo tomó en brazos con una gran sonrisa. «Y aquí está mi pequeño príncipe. ¡Qué guapo estás hoy!». Durante la cena, Rodrigo observaba con satisfacción cómo Beatriz interactuaba con los niños, siempre paciente, siempre atenta. Ella cortó la carne de Pedro en trozos pequeños, elogió el vocabulario de Sofía y contó historias sobre París que mantuvieron a todos entretenidos. Fue en el momento del postre cuando Rodrigo hizo el anuncio. «Niños, tengo una noticia muy especial para compartir con vosotros», comenzó, sosteniendo la mano de Beatriz sobre la mesa. «Beatriz y yo hemos decidido casarnos. Ella vivirá aquí con nosotros y formará parte de nuestra familia». Hubo un momento de silencio completo. El rostro de Sofía palideció ligeramente, mientras Pedro miraba confuso de un adulto a otro. «¿Eso significa que la tía Beatriz va a ser nuestra mamá?», preguntó Sofía finalmente, con una voz pequeña que no concordaba con su personalidad normalmente vibrante. «Significa que voy a cuidaros con todo el amor del mundo, querida», respondió Beatriz antes de que Rodrigo pudiera hablar. «Seremos una familia muy feliz, ya veréis». La boda se celebró 3 semanas después, una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, con solo familiares cercanos y algunos amigos. Sofía fue la dama de honor, seria y compuesta en su vestido color melocotón. Pedro llevó los anillos en un pequeño cojín, guiado por Juliana, quien sonreía alentadoramente al pequeño. En las semanas siguientes, la mansión experimentó transformaciones sutiles. Beatriz redecoró algunos ambientes, sustituyó cuadros, cambió la posición de los muebles. Las fotos de Ana fueron discretamente retiradas de las áreas comunes y transferidas a un álbum que fue guardado en la biblioteca. Rodrigo observaba los cambios con una mezcla de gratitud y nostalgia. Por un lado, la casa parecía adquirir una nueva vida. Por otro, sentía como si partes de su historia estuvieran siendo borradas. Pero eran sacrificios necesarios, pensaba, para construir un nuevo comienzo. Un mes después de la boda, Rodrigo tuvo que viajar por negocios a Barcelona. Era la primera vez que dejaba a los niños solos con Beatriz. «¿Estás segura de que todo irá bien?», preguntó él mientras preparaba la maleta. «Claro que sí, amor», respondió Beatriz con su sonrisa perfecta. «Los niños y yo aprovecharemos este tiempo para acercarnos. Aún más, no te preocupes por nada». La mañana de la partida, Rodrigo se despidió de los niños con abrazos apretados. Sofía lo abrazó con una fuerza inusual, como si no quisiera dejarlo ir. Pedro lloró, algo que rara vez hacía cuando su padre viajaba. «Vuelvo en 3 días, lo prometo», dijo Rodrigo, intrigado por la reacción de sus hijos. «Os divertiréis mucho con Beatriz, estoy seguro». Mientras el chofer conducía hacia el aeropuerto, Rodrigo miró por la ventanilla trasera y vio a Sofía y Pedro despidiéndose desde la puerta, flanqueados por Beatriz, quien sonreía y saludaba con elegancia. La imagen parecía perfecta, como una postal de familia feliz, pero había algo en la mirada de Sofía que lo perturbó durante todo el vuelo. Una sombra, un pedido silencioso que él no pudo descifrar. Cuando regresó, 3 días después, los niños lo recibieron con entusiasmo, pero Rodrigo notó algo diferente. Sofía estaba más callada, más contenida. Pedro se aferraba a su pierna, como si temiera que él desapareciera de nuevo. Beatriz, por otro lado, estaba radiante. «Fue maravilloso, querido. Los niños se portaron muy bien, ¿verdad, niños?»,
dijo ella con un tono que no admitía contradicción. Sofía asintió silenciosamente. Pedro hundió el rostro en la pierna de su padre. Sofía está aprendiendo a tener modales en la mesa, ¿verdad, querida? Y Pedro ya casi consigue dormir solo en su cama, sin ese osito viejo. Rodrigo frunció el ceño. El osito viejo era Toby, el oso de peluche que Ana le había dado a Pedro cuando nació. El niño nunca dormía sin él. Creía que a Pedro le gustaba dormir con Toby, comentó Rodrigo, acariciando el cabello de su hijo. Los niños necesitan crecer, querido, respondió Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No podemos alimentar apegos infantiles, para siempre, ¿verdad? Esa noche, mientras Rodrigo acostaba a Pedro, el niño susurró: «Papá, Toby ha desaparecido». «¿Cómo que ha desaparecido, hijo? ¿Has buscado bien?» «La tía Bea dijo que se fue de viaje», respondió el niño, con los ojos llorosos. «Pero yo no quería que viajara, papá». Fue la primera señal de que algo no estaba bien en la nueva familia que Rodrigo había intentado construir. Una señal demasiado pequeña para alarmar, demasiado grande para ignorar por completo. Una señal que, sin que él lo supiera, era solo el comienzo. En las semanas siguientes, la rutina en la mansión, Villa de las Palmeras, se estableció bajo la impecable coordinación de Beatriz. Las comidas se servían puntualmente. Los niños tenían horarios rígidos para estudio, ocio y descanso, y la casa funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Para Rodrigo, esta organización parecía la respuesta al caos que se había instalado tras la partida de Ana. Sin embargo, como una marea que lentamente erosiona la costa, pequeños cambios comenzaron a ocurrir en la mansión. Doña Teresa, la ama de llaves de toda la vida, fue la primera en despedirse, alegando problemas de salud que requerían su atención en Castilla-La Mancha. Rodrigo lamentó la partida de la mujer que había sido casi como una abuela para sus hijos, pero Beatriz rápidamente contrató a una sustituta, Marcia, una mujer silenciosa y eficiente, cuyo único objetivo parecía ser complacer a la nueva señora de la casa. «Papá, ¿por qué se fue la tía Teresa sin despedirse de nosotros?», preguntó Sofía una noche, mientras Rodrigo la arropaba para dormir. «Tuvo que irse rápidamente, princesa. Su hermana estaba enferma», respondió él, repitiendo la explicación que Beatriz le había dado. «Pero ella siempre decía que éramos como sus nietos. Prometió que nunca se iría sin decir adiós», insistió Sofía, sus grandes ojos fijos en los de su padre. La pregunta quedó rondando en la mente de Rodrigo en los días siguientes. Era cierto que la partida de Teresa había sido extrañamente abrupta. Incluso intentó llamarla, pero el número que tenía no completaba la llamada. Juliana, la querida niñera de los niños, fue la siguiente en marcharse. Beatriz informó a Rodrigo que la joven había recibido una oferta mejor en otra familia y decidió aceptarla sin previo aviso. «¿Ni siquiera se despidió de los niños?», cuestionó Rodrigo sorprendido. «Fue muy descortés por su parte, lo reconozco», respondió Beatriz, arreglando un centro de flores en el salón. «Pero ya he contratado a una sustituta excelente. Eduarda tiene formación en pedagogía y referencias impecables». Eduarda era una mujer de mediana edad, con gafas de montura gruesa y expresión severa. Hablaba poco, sonreía menos aún, y parecía considerar cualquier demostración de afecto como una señal de debilidad. Pedro, que antes corría alegre a los brazos de Juliana, ahora se escondía detrás de las piernas de su padre cuando Eduarda entraba en la habitación. Una mañana, Rodrigo se despertó más temprano de lo habitual y decidió preparar el desayuno para los niños, algo que solía hacer antes de la boda. Al entrar en la cocina, encontró a Sofía sentada sola a la mesa, comiendo un tazón de cereales sin leche. «Buenos días, princesa. ¿Dónde está la leche de tus cereales?», preguntó él, besando la parte superior de la cabeza de su hija. Sofía miró rápidamente hacia la puerta antes de responder en voz baja. «La tía Bea dijo que hoy no merezco leche porque tardé en ordenar mi habitación». Rodrigo frunció el ceño. «Eso no tiene sentido, Sofía. Vamos a poner leche en esos cereales ahora mismo». Mientras abría la nevera, oyó el sonido de unos tacones en el pasillo.
Beatriz apareció en la puerta de la cocina, impecablemente vestida con un conjunto azul marino, sus cabellos rubios perfectamente arreglados a pesar de la hora. «Cariño, te has levantado temprano», comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Justo venía a prepararte un desayuno especial». «Solo estaba poniendo leche en los cereales de Sofía», respondió él, notando cómo su hija de repente se interesó por el fondo del tazón. «Oh, Sofía está castigada esta mañana», dijo Beatriz con voz dulce pero firme. «No ordenó su habitación como habíamos acordado y necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. No creo que privar a una niña de leche en los cereales sea un castigo apropiado, Beatriz», respondió Rodrigo, vertiendo leche en el tazón de Sofía. Un destello de algo frío pasó por los ojos de Beatriz, tan rápido que Rodrigo casi creyó haberlo imaginado. «Claro, tú eres el padre», dijo ella, con un tono ligeramente tenso. «Pero hablamos de consistencia en la educación, ¿recuerdas? Los niños necesitan límites claros». Antes de que pudiera responder, Pedro entró corriendo en la cocina, todavía en pijama, su carita iluminándose al ver a su padre. «¡Papá!», gritó el niño corriendo a sus brazos. Rodrigo lo levantó en el aire, riendo de la alegría de su hijo. «Pedro, sabes que no debes correr por la casa», amonestó Beatriz, su tono abrupto contrastando con la atmósfera alegre. «Y todavía estás en pijama fuera del horario permitido». La sonrisa del niño desapareció instantáneamente. Rodrigo sintió el pequeño cuerpo tensarse en sus brazos. «Solo tiene 3 años, Beatriz», dijo Rodrigo, tratando de mantener el tono ligero, «y está emocionado por verme». «Es precisamente a esa edad cuando se forman los hábitos», respondió ella, acercándose para tomar a Pedro de los brazos de su padre. «Vamos a cambiarte esa ropa ahora mismo, jovencito». Algo en la forma en que Pedro se aferró a él hizo que Rodrigo dudara. «Déjame que lo lleve a cambiarse. Hace tiempo que no paso una mañana con los niños». Una expresión de contrariedad pasó rápidamente por el rostro de Beatriz, pero ella se recompuso con una sonrisa educada. «Como quieras, querido. Aprovecharé para revisar algunos correos electrónicos entonces». Esa mañana con los niños fue reveladora. Sofía, normalmente habladora y curiosa, parecía medir cada palabra. Pedro prácticamente no se separaba de su padre, como si temiera que él desapareciera. Cuando Rodrigo preguntó si les gustaba la nueva niñera, Sofía solo se encogió de hombros, mientras Pedro miró hacia la puerta, como si verificara si alguien estaba escuchando. «Podéis contarme cualquier cosa, sabéis, ¿verdad?», dijo Rodrigo, sintiendo una inquietud crecer en su pecho. Sofía se mordió el labio inferior, un hábito que tenía cuando estaba nerviosa. «La tía Bea dijo que los niños que se quejan son niños mimados», dijo finalmente, casi en un susurro. Esa tarde, Rodrigo recibió una llamada inesperada en la oficina. Era María, una antigua amiga de Ana que había sido madrina de Sofía. «Rodrigo, sé que no es asunto mío, pero ¿está todo bien con los niños?», preguntó ella después de los saludos iniciales. «Claro, ¿por qué?». «Bueno, intenté visitar a Sofía la semana pasada, pero tu esposa dijo que estaba enferma y no podía recibir visitas. Lo intenté de nuevo ayer y me informaron que estabais de viaje, pero vi a Sofía en la escuela hoy cuando fui a buscar a mi sobrino y parecía diferente. Apenas me habló». Rodrigo sintió un escalofrío en el estómago. No tenía conocimiento de ninguna visita de María, mucho menos de que Sofía estuviera enferma o de cualquier viaje. «Debe haber algún malentendido», dijo él tratando de mantener la voz firme. «Voy a verificarlo y te llamo de vuelta». Esa noche, durante la cena, Rodrigo observó a su familia con nuevos ojos. Beatriz hablaba animadamente sobre un evento benéfico que estaba organizando, mientras los niños comían en silencio, con los ojos fijos en sus platos. «Sofía, María me llamó hoy. Dijo que intentó visitarte algunas veces», comentó casualmente. Sofía levantó los ojos rápidamente, pareciendo asustada antes de mirar a Beatriz. «Ah, sí», intervino Beatriz suavemente. «Le expliqué a María que estamos en una fase de adaptación familiar y que sería mejor limitar las visitas por ahora. Los niños estaban teniendo muchos caprichos y necesitábamos establecer una rutina saludable».
No recuerdo que hubiéramos hablado de eso, respondió Rodrigo, manteniendo el tono neutro a pesar de la tensión que comenzaba a sentir. Estás tan ocupado, querido. No quise molestarte con detalles domésticos. Beatriz sonrió, colocando su mano sobre la de él. Solo estoy haciendo lo mejor para nuestra familia. Más tarde, después de acostar a los niños, Rodrigo fue a su oficina y abrió el portátil. Algo lo incomodaba, una sensación creciente de que faltaban piezas en el rompecabezas de su nueva vida familiar. Abrió la aplicación de las cámaras de seguridad de la casa, algo que rara vez hacía desde que se había casado con Beatriz. Reprodujo las grabaciones de la semana anterior y vio a María en la puerta de la casa siendo recibida por Beatriz. La conversación parecía tensa y Beatriz claramente le impedía entrar, a pesar de las protestas de la visitante. Sofía apareció por un momento al fondo del recibidor, pero Beatriz rápidamente cerró la puerta sin dejar que la niña se acercara. Avanzó a otras grabaciones y lo que vio lo dejó helado. Beatriz, siempre impecable y sonriente en su presencia, se transformaba cuando estaba sola con los niños. No había agresión física, pero su rostro se endurecía, su voz se volvía cortante. En una escena, ella sostenía el brazo de Sofía con fuerza excesiva mientras le susurraba algo al oído de la niña que la hizo palidecer. Estaba tan absorto en las imágenes perturbadoras que no oyó la puerta de la oficina abrirse. «¿Qué haces, querido?» Rodrigo se sobresaltó al oír la voz de Beatriz. Ella estaba parada en la puerta, usando un camisón de seda azul, el rostro una máscara de preocupación afable. «Solo revisando algunos correos electrónicos», respondió él, cerrando rápidamente el portátil. «Perdimos un contrato importante hoy y estoy tratando de entender qué pasó». «Lo siento mucho», dijo ella, acercándose para masajear sus hombros. «Trabajas demasiado. ¿Por qué no vienes a la cama? Puedo ayudarte a aliviar esa tensión». Rodrigo forzó una sonrisa, pero su mente estaba a 1000 por hora. El contraste entre la mujer que masajeaba sus hombros y aquella que había visto en las grabaciones era perturbador. «Voy en un minuto», respondió. «Solo necesito terminar de leer un informe». Cuando Beatriz salió, Rodrigo permaneció inmóvil durante varios minutos. El hombre que había construido un imperio desde cero, que había superado obstáculos inconmensurables en su vida profesional, se sentía completamente perdido. Amaba a Beatriz, o al menos la versión de ella que conocía, pero amaba a sus hijos por encima de todo. Necesitaba descubrir la verdad completa, y, para eso, necesitaría un plan que ni siquiera la controladora Beatriz pudiera anticipar. La mañana estaba fresca en Madrid cuando Rodrigo estacionó su Porsche Cayenne frente al pequeño apartamento en Carabanchel, zona sur de la ciudad. El barrio, de clase media, contrastaba fuertemente con el lujo de El Viso donde vivía. Respiró hondo antes de tocar el timbre del apartamento 302. La puerta fue abierta por un hombre de mediana edad, cabellos canosos y expresión curiosa. «Carlos, gracias por recibirme con tan poco aviso», dijo Rodrigo, estrechando la mano del hombre que había sido su jefe de seguridad por más de una década antes de jubilarse el año anterior. «Para ti, estoy siempre disponible», respondió Carlos, conduciéndolo al interior del apartamento simple, pero bien organizado. Por tu tono al teléfono imaginé que era algo serio. Sentados en la pequeña sala, con café fuerte servido en tazas desparejadas, Rodrigo expuso su situación. Carlos escuchó atentamente, sin interrumpir, su rostro endureciéndose a medida que el relato avanzaba. «Necesito saber exactamente qué sucede en mi casa cuando no estoy allí», concluyó Rodrigo, con los ojos fijos en la taza que sostenía. «Y necesitaré tu ayuda». Carlos se rascó la barbilla, pensativo. «¿Las cámaras de la casa no son suficientes? Si ella ya se ha dado cuenta de que las consultas, probablemente evitará hacer algo comprometedor donde haya grabación». «Exacto. Y estoy seguro de que ya ha identificado los puntos ciegos. Además, las cámaras no captan audio claramente, y sospecho que mucho de lo que sucede es más verbal que físico. Entonces necesitamos a alguien dentro de la casa, alguien de quien ella no sospeche», concluyó Carlos.
¿Pero quién? Ya ha despedido a tus empleados de confianza. Rodrigo finalmente levantó los ojos, la determinación brillando en su mirada. Yo mismo. ¿Cómo? Me disfrazaré y entraré en mi propia casa como un empleado. Nadie me conoce mejor que tú, Carlos. Si consigo disfrazarme lo suficiente para engañarte a ti, ciertamente engañaré a Beatriz. Carlos frunció el ceño evaluando la propuesta. Es arriesgado. Si ella lo descubre... Si ella lo descubre, tendré mis... Respuestas de todos modos, interrumpió Rodrigo. No puedo seguir viviendo con esta duda, especialmente cuando se trata del bienestar de mis hijos. En las horas siguientes, los dos hombres elaboraron meticulosamente un plan. Rodrigo anunciaría un viaje de negocios a Andalucía, donde su empresa se estaba expandiendo. En realidad, permanecería en Madrid, hospedado en un hotel discreto bajo nombre falso. El jardinero que cuida el jardín de la mansión está a punto de jubilarse, explicó Rodrigo. Beatriz ya mencionó que necesitamos contratar a alguien. ¿Podrías indicar un sobrino que está buscando empleo? 3 días después, el plan fue puesto en 1980 acción. Rodrigo se despidió de la familia con abrazos apretados a los niños y un beso formal a Beatriz. «Serán solo 2 semanas, amor», dijo él, ajustándose la corbata. «Estoy seguro de que estaréis bien». «Claro que sí», respondió Beatriz con su sonrisa perfecta. «Aprovecharemos este tiempo para establecer algunas rutinas nuevas con los niños. Cuando vuelvas, te sorprenderás con el progreso». Había algo en su tono que hizo a Rodrigo estremecerse internamente, pero mantuvo la sonrisa fija en el rostro. «No puedo esperar a verlo». Al día siguiente, a las 7 de la mañana, Carlos estacionó su camioneta oxidada frente a la mansión. En el asiento del pasajero, Rodrigo era prácticamente irreconocible. Una barba tupida y falsa cubría la mitad de su rostro. Tinta temporal había oscurecido sus cabellos, normalmente castaños claros. Gafas de montura gruesa alteraban la forma de su rostro, y maquillaje discreto creaba la ilusión de arrugas en los extremos de los ojos. Vestía ropas simples y gastadas, muy diferentes de los trajes italianos que solía usar. «Recuerda, tu nombre es Renato Silva. Eres mi sobrino, vienes del interior de Castilla en busca de trabajo. Habla poco, mantén la cabeza baja y nunca la mires directamente, a los ojos por mucho tiempo», instruyó Carlos. «Entendido», respondió Rodrigo, la voz a propósito más ronca y con un ligero acento manchego que había practicado. Carlos tocó el interfono e informó que venía a petición del señor Rodrigo para presentar un candidato a la vacante de jardinero. Después de algunos minutos, fueron conducidos a los fondos de la mansión, donde Marcia, la nueva ama de llaves, los aguardaba. «La señora Beatriz todavía está descansando, pero me orientó a entrevistar al candidato», informó la mujer con expresión seria. «¿Usted es?» «Renato Silva, señora», respondió Rodrigo, manteniendo los ojos bajos y la postura ligeramente encorvada. «Tengo experiencia con jardinería desde niño. Trabajaba en las haciendas allá en Castilla». Marcia lo evaluó con mirada crítica. «El jardín es extenso y la señora Beatriz es muy exigente. Tenemos rosas raras, orquídeas importadas y un sistema de riego que necesita ser monitoreado diariamente». «Puedo encargarme», afirmó Rodrigo con humildad. «Mi tío me enseñó todo sobre plantas». Carlos intervino, explicando que había trabajado para el señor Rodrigo por muchos años y que podía atestiguar el carácter de su sobrino. Marcia pareció sopesar la información. «Voy a consultar a la señora Beatriz. Esperen aquí». Cuando la ama de llaves se alejó, Rodrigo soltó el aire que ni se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Ella no me reconoció», susurró. «No te emociones todavía. La verdadera prueba será Beatriz». 15 minutos después, la propia Beatriz apareció. Vestía un conjunto de gimnasia de marca, los cabellos recogidos en una cola de caballo impecable, como si estuviera lista para una sesión de fotos y no para entrevistar a un jardinero. «Buenos días, Carlos», saludó con formalidad. «Rodrigo siempre habló muy bien de ti». «Señora Beatriz», respondió Carlos respetuosamente, «este es mi sobrino Renato.
Es trabajador y honesto, sé. Lo garantizo. Los ojos de Beatriz, fríos y calculadores, examinaron a Rodrigo de arriba a abajo. Él mantuvo la postura humilde, evitando el contacto visual directo. ¿Usted entiende de rosas?, preguntó ella abruptamente. Sí, señora, respondió Rodrigo, adoptando un acento más pronunciado. Mi madre cultivaba rosas allá en Castilla. Sé tratar el óxido, los pulgones y cómo podar para que den más flores. ¿Y está dispuesto a trabajar todos los días, incluyendo algunos fines de semana cuando sea necesario? Sí, señora, necesito mucho este empleo. Beatriz pareció satisfecha con la respuesta. Marcia le mostrará el jardín y le explicará sus responsabilidades. El salario es razonable, pero exijo perfección. Un error y está fuera. ¿Entendido? Sí, señora. Muchas gracias por la oportunidad. Carlos se despidió, lanzando una última mirada de aliento a Rodrigo. Era oficial. Estaba infiltrado en su propia casa. Los primeros 2 días fueron de reconocimiento. Rodrigo trabajó diligentemente en el jardín, familiarizándose con su nueva rutina y observando discretamente los movimientos de la casa. Dormía en una pequeña habitación en la parte trasera de la propiedad, reservada para empleados, y comía en la cocina de los sirvientes. Fue al tercer día cuando tuvo su primer atisbo de la verdad. Estaba podando arbustos cerca de la ventana del salón cuando oyó la voz de Beatriz, inusualmente alta y cortante. «Sofía, ¿qué te dije sobre dejar juguetes tirados?» Acercándose discretamente, vio a través de la ventana parcialmente abierta a su hija parada en medio del salón, con la cabeza baja, mientras Beatriz sostenía una muñeca con expresión de disgusto. «Lo siento, tía Bea», murmuró Sofía, la voz casi inaudible. «Tía Bea», repitió Beatriz, el tono peligrosamente suave. «¿Cuántas veces tengo que repetir cómo debes llamarme?» Sofía tragó saliva. «Lo siento, mamá. Mejor así. Ahora, como castigo por este desorden, nada de postre hoy y mañana, y quiero que escribas 50 veces, debo mantener mis juguetes organizados». «Pero tengo deberes de matemáticas que hacer», comenzó Sofía. El sonido de una palmada en la mesa hizo que la niña se encogiera. «¿Me estás cuestionando?» La voz de Beatriz era puro hielo. «Quizás necesites un castigo más severo para aprender respeto». «No, mamá. Haré lo que dijiste». «Bien, y recuerda, si le cuentas algo a tu padre cuando regrese, sabré que no puedo confiar en ti, y las personas que no merecen confianza no merecen amor. ¿Quieres que tu padre deje de quererte?» Los ojos de Sofía se abrieron de pánico. «No. Entonces sé una buena niña y guarda nuestros pequeños secretos. Ahora ve a tu habitación y empieza a escribir». Rodrigo sintió la sangre hervir en sus venas. Su impulso inicial fue irrumpir en el salón, rebelarse y confrontar a Beatriz allí mismo. Pero eso comprometería todo el plan. Necesitaba más pruebas, necesitaba entender completamente la extensión de lo que sucedía cuando él no estaba cerca. A la hora del almuerzo, Rodrigo, como Renato, comió rápidamente en la cocina de los empleados. Pedro estaba en su silla alta, observando con ojos tristes mientras Eduarda, la niñera severa, lo alimentaba con movimientos mecánicos. «Cómete todo, niño. No tenemos todo el día», decía ella secamente. Pedro lo intentaba, pero era obvio que le costaba tragar la comida. Sus ojitos se llenaron de lágrimas cuando un trozo de carne cayó de su tenedor. «Mira qué desorden has hecho», reprendió Eduarda. «La señora Beatriz se enterará de esta falta de modales». Pedro palideció visiblemente y Rodrigo sintió un nudo formarse en su garganta. Su hijo de apenas 3 años parecía aterrorizado con la simple mención del nombre de Beatriz. «Los niños pequeños a veces tiran la comida. Es normal», comentó Renato tímidamente, sorprendiéndose de su propia osadía. Eduarda le lanzó una mirada fulminante. «Los jardineros cuidan el jardín, no dan opiniones sobre la educación de los niños. ¿Quiere conservar su empleo? Quédese callado». Esa tarde, mientras trabajaba cerca de la piscina,
Rodrigo vio a una joven que no conocía salir por la puerta trasera. Vestía un uniforme sencillo de empleada doméstica y llevaba una pequeña mochila. Parecía tener poco más de 20 años y tenía un rostro amable, aunque cansado. «Hola», saludó ella al verlo. «Usted debe ser el nuevo jardinero. Soy Yara. Trabajo aquí desde hace 2 semanas». «Renato», respondió él levantándose para estrecharle la mano, encantado de conocerla. «¿Le está gustando el trabajo hasta ahora?» «Es un hermoso jardín», respondió él, cauteloso. «¿Y a usted? ¿Le gusta trabajar aquí?» Algo pasó por los ojos de Yara. Vacilación, quizás preocupación. «El salario es bueno», dijo ella finalmente, lo que no era realmente una respuesta. «Los niños parecen callados», comentó Rodrigo, tratando de sonar casual. Yara miró rápidamente hacia atrás como si verificara si alguien podía oírlos. «Son buenos niños», dijo ella, bajando la voz. «Solo necesitan un poco más de calor humano, ¿entiende?» Antes de que pudiera decir más, la voz de Marcia resonó desde dentro de la casa, llamando a Yara. La joven aceleró el paso, lanzando una última mirada significativa a Rodrigo. Aquella conversación breve dejó a Rodrigo intrigado. Había algo en el tono de Yara, una preocupación genuina que contrastaba con la frialdad de Eduarda y Marcia. ¿Podría ella ser una aliada? Al anochecer, mientras guardaba las herramientas en el cobertizo de atrás, Rodrigo vislumbró a Sofía en la ventana de su habitación, inclinada sobre un escritorio, escribiendo continuamente lo que supuso que era el castigo impuesto por Beatriz. El rostro de la niña mostraba agotamiento, e incluso a distancia, él podía ver que había llorado. Esa noche, acostado en la cama sencilla de la pequeña habitación de atrás, Rodrigo tomó una decisión. No bastaba con solo observar, necesitaba documentar. A la mañana siguiente, compraría una pequeña grabadora. Era hora de recolectar pruebas concretas de lo que realmente sucedía en su ausencia. La primera semana de Rodrigo como Renato llegaba a su fin cuando se dio cuenta de que necesitaba intensificar su plan. En su día libre del domingo, salió discretamente de la propiedad y se encontró con Carlos en una cafetería, modesta en la Gran Vía. «Necesito equipos de grabación», explicó él, después de relatar sus descubrimientos iniciales. «Algo pequeño, discreto, pero con buena calidad de audio». Carlos asintió gravemente. «Tengo algunos contactos. Puedo conseguir micrófonos del tamaño de botones y grabadoras que caben en el bolsillo. Pero, Rodrigo, tengo que preguntar. ¿Ya has considerado simplemente confrontarla con lo que has descubierto hasta ahora?» Rodrigo se pasó la mano por los cabellos ahora oscurecidos, un gesto habitual que intentaba evitar cuando estaba disfrazado. «No es tan simple. Si la confronto sin pruebas concretas, lo negará todo. Puede incluso alegar que estoy perturbado, paranoico. ¿Y si hay un divorcio litigioso?» No completó la frase, pero el miedo estaba implícito. En una batalla judicial, sin evidencias, podría perder la custodia de sus hijos. El lunes, Rodrigo regresó a la mansión con una pequeña grabadora en el bolsillo y un micrófono discreto prendido al cuello de su camisa. La primera persona que vio fue Yara, que barría la terraza trasera con movimientos metódicos. «Buenos días», saludó él, forzándose a mantener el acento manchego que había adoptado. «¿Buen fin de semana?» Yara sonrió ligeramente, pareciendo apreciar la amabilidad. «Tranquilo, visité a mi madre en Getafe. ¿Y usted?» «Fui a ver a mi tío», respondió él empezando a cortar el césped cerca de la terraza. Me preguntó cómo me estoy adaptando aquí. Algo en la manera en que Yara miró rápidamente hacia la casa, antes de responder, alertó a Rodrigo. «Es un buen empleo», dijo ella, repitiendo la respuesta evasiva de días antes. Rodrigo trabajó en silencio durante unos minutos, pensando en cómo abordar el asunto que realmente le interesaba. Fue Yara quien rompió el silencio. «A los niños les gusta usted», comentó ella casi casualmente. Eso lo sorprendió. «Apenas tuve contacto con ellos. El pequeño Pedro lo vio trabajando en el jardín y dijo que se parecía a su padre». Ella sonrió brevemente. «Creo que son las gafas.
El señor Rodrigo también usa. El corazón de Rodrigo se encogió al oír eso. ¿Su hijo lo había reconocido de alguna manera? ¿O era solo la observación inocente de un niño? Hablan mucho de su padre, continuó Yara bajando la voz. Principalmente por la noche, cuando la señora Beatriz no está cerca. Parecen tristes, arriesgó Rodrigo, manteniendo los ojos fijos en el césped que cortaba. Yara dudó por un largo momento antes de responder. No es mi lugar decir nada. Necesito este empleo. Entiendo, respondió él, respetando la reticencia de ella. Yo también necesito el mío. Trabajaron en silencio por más tiempo, hasta que fueron interrumpidos por una voz infantil. «Hombre del jardín». Pedro corría hacia ellos escapando momentáneamente de la vigilancia de Eduarda. Vestía un mono azul que Rodrigo no reconocía, probablemente otra de las compras de Beatriz para reemplazar la ropa que Ana había elegido. «Hola, campeón», respondió Rodrigo agachándose para ponerse a la altura del niño, luchando contra el impulso de abrazarlo. «Usted tiene unas tijeras grandes», observó Pedro, señalando la herramienta en la mano de Rodrigo. «Es para cortar el césped y dejar el jardín bonito». Los ojos de Pedro brillaron. «¿Puedo ayudar?» «Yo sé ayudar». Antes de que Rodrigo pudiera responder, Eduarda apareció en la puerta, el rostro contraído en desaprobación. «Pedro, vuelve ahora mismo adentro. Sabes que no debes hablar con los empleados sin permiso». La sonrisa del niño desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de miedo que partió el corazón de Rodrigo. «Solo estábamos conversando», explicó Yara suavemente. «Él no estaba molestando». «No le pregunté a usted», replicó Eduarda con acidez. «Pedro, ahora, o tendré que contarle a tu madre sobre esta desobediencia». Pedro corrió de vuelta a la casa, lanzando una última mirada al jardín antes de entrar. Eduarda lo siguió, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Yara y Rodrigo. «¿Vio lo que quise decir?», susurró Yara cuando se quedaron solos de nuevo. «Es así todo el tiempo. Los niños viven con miedo». «¿Ella siempre fue así?», preguntó Rodrigo, la rabia creciendo dentro de él. «Desde que empecé, sí, pero según Marcia, empeoró después de que el señor Rodrigo viajó. La señora Beatriz dice que está reeducando a los niños mientras él está fuera». Yara dudó de nuevo antes de añadir: «Anoche oí a la pequeña Sofía llorando en la habitación. Cuando entré para ver si estaba todo bien, estaba temblando de frío. La señora Beatriz le había quitado sus mantas como castigo por no haber terminado toda la comida en la cena». La grabadora en el bolsillo de Rodrigo capturaba cada palabra, pero él casi deseó que no estuviera funcionando. Cada revelación era como un cuchillo en su pecho. «¿Qué hizo usted?», preguntó él, temiendo la respuesta. El rostro de Yara se suavizó. «Esperé hasta que la casa estuviera en silencio y le llevé una manta extra. Le dije que sería nuestro secreto». Ella suspiró. «Si la señora Beatriz lo descubre, probablemente me despedirán. Pero no pude dejar que la niña pasara frío toda la noche». En ese momento, Rodrigo supo que había encontrado una aliada, aunque ella no tuviera idea de quién era él realmente. En los días siguientes, Rodrigo mantuvo la grabadora siempre consigo, registrando discretamente las interacciones en la casa. Descubrió que Beatriz reservaba sus peores actitudes para cuando estaba sola con los niños, presentando una cara completamente diferente cuando otros adultos estaban presentes, incluso los empleados. Era una actriz consumada. En una tarde particularmente calurosa, mientras trabajaba en el jardín cerca del salón, oyó la voz de Beatriz elevándose con furia. Se acercó cautelosamente a la ventana entreabierta. «Mírame cuando te estoy hablando», exigía ella. Sofía estaba de pie frente a ella, los ojos a regañadientes levantados. La niña sostenía un cuaderno abierto. «¿De qué trata este dibujo?», preguntó Beatriz, señalando algo en el cuaderno. «Es nuestra familia», respondió Sofía en voz baja. «¿Y por qué dibujaste a esta mujer aquí?». Rodrigo no podía ver el dibujo, pero podía imaginar de qué se trataba. Sofía probablemente había incluido a Ana en la ilustración. «Es mamá»,
respondió Sofía casi inaudible. El sonido de papel rasgado resonó por el salón. Tu madre ahora soy yo, declaró Beatriz, su voz rebosante de rabia. Esa mujer se fue y no volverá. Cuanto más rápido lo aceptes, mejor para todos nosotros. Pero papá dijo que podemos recordarla, que ella siempre será. Tu padre es débil y sentimental, interrumpió Beatriz. Él permitió que os convirtierais en niños mimados y desobedientes. Yo estoy corrigiendo sus errores. Sofía comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas resbalando por su carita sin ningún sonido. Para con ese llanto ahora mismo, ordenó Beatriz. Las lágrimas son para bebés y tú ya tienes 6 años. Quiero que vayas a tu habitación y dibujes a nuestra familia real. Tú, tu hermano, tu padre y yo. Nada de fantasmas. ¿Entendido? Sofía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Y no te atrevas a contarle a tu padre sobre esta conversación cuando regrese. Sabes lo que les pasa a los niños que cuentan mentiras, ¿verdad? Sofía asintió de nuevo, el miedo evidente en su rostro. Dilo, insistió Beatriz. Ellos se quedan solos, susurró Sofía. Nadie les cree. Exacto. Ahora vete. Cuando Sofía salió, Beatriz recogió los restos del dibujo rasgado y los arrojó a la chimenea, encendiendo una cerilla para quemarlos por completo. El simbolismo del gesto no escapó a Rodrigo, que se alejó de la ventana con el corazón apesadumbrado y la grabadora captando cada palabra intercambiada. Esa noche, Rodrigo estaba en la pequeña habitación de atrás, revisando las grabaciones del día, cuando oyó un leve golpe en la puerta. Escondió rápidamente la grabadora bajo la almohada antes de abrir. Yara estaba allí, sosteniendo una bandeja con un plato cubierto. Me di cuenta de que no vino a cenar, explicó. ¿Ella? Le traje algo de la cocina. Gracias, dijo él, genuinamente conmovido por el gesto. ¿Quiere pasar un momento? Ella dudó, mirando hacia atrás como si verificara si alguien la observaba, antes de entrar rápidamente. La habitación era pequeña, con solo una cama, una mesita y un armario, pero estaba impecablemente ordenada, hábitos que Rodrigo no podía abandonar ni siquiera en su disfraz. Arroz, frijoles y un poco de pollo, dijo ella, colocando la bandeja sobre la mesa. No es mucho, pero es lo que sobró de la cena de la cocina. Es más que suficiente, agradeció él, sentándose a comer. Muy amable de su parte preocuparse. Yara se encogió de hombros, una pequeña sonrisa en su rostro. Todos merecemos un poco de amabilidad, ¿verdad? Hubo un momento de silencio cómodo antes de que ella hablara de nuevo. Hoy fue un día difícil para los niños. La pequeña Sofía estaba inconsolable después de que la señora le rompiera un dibujo que hizo. Rodrigo tragó con dificultad, intentando ocultar su reacción. ¿Por qué haría eso? Aparentemente, Sofía dibujó a su madre biológica en el retrato familiar. La señora Beatriz no tolera ninguna mención a la difunta señora Mendoza. Yara suspiró. Es cruel. Los niños son demasiado pequeños para entender por qué ya no pueden hablar de su propia madre. ¿Qué hizo usted?, preguntó Rodrigo, observándola atentamente. El rostro de Yara se suavizó. Le llevé papel y lápices de colores a su habitación cuando la señora no estaba mirando. Le dije que podía hacer cuantos dibujos quisiera y guardarlos en una carpeta especial debajo del colchón. Nuestro secreto. Por segunda vez ese día, Rodrigo tuvo que luchar contra la emoción. Esta joven, que apenas conocía a su familia, estaba arriesgando su empleo para traer un poco de consuelo a sus hijos. «Es usted una persona especial, Yara», dijo él sinceramente, olvidándose momentáneamente de su papel como Renato. Los niños tienen suerte de tenerla. Ella se sonrojó ligeramente. Hago lo que puedo. Mi madre siempre dice que los pequeños actos de bondad son como semillas. Nunca se sabe qué tipo de árbol se convertirán. Su madre es sabia, comentó Rodrigo, pensando en su propia madre, que le había enseñado valores similares. Ella crió a 3 hijos sola, trabajando como limpiadora por días. Contó Yara, un toque de orgullo en su voz.
Nunca tuvimos mucho, pero nunca nos faltó amor. La conversación continuó por unos minutos más, Yara compartiendo fragmentos de su vida sencilla pero digna, y Rodrigo cada vez más impresionado con su fuerza de carácter y amabilidad natural. «Mejor me voy antes de que alguien note mi ausencia», dijo ella finalmente, levantándose. A la señora no le gusta que los empleados confraternicen después del horario de trabajo. «Gracias por la comida y por la compañía», respondió Rodrigo, levantándose también. En la puerta, Yara dudó. «Renato, a los niños les gusta cuando usted trabaja cerca de sus ventanas. Creo que se sienten menos solos». Después de que ella salió, Rodrigo permaneció inmóvil durante mucho tiempo, digiriendo todo lo que había descubierto ese día. Sus sospechas se estaban confirmando de manera dolorosa. Beatriz estaba sistemáticamente borrando la memoria de Ana y aislando a sus hijos emocionalmente, usando el miedo y la manipulación como herramientas de control. Tomó la grabadora y escuchó de nuevo las conversaciones capturadas durante el día. Cada palabra, cada amenaza velada, cada momento de crueldad psicológica era como un puñal en su corazón. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo no percibió la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado? La respuesta era simple y dolorosa, porque Beatriz nunca mostró ese lado cuando él estaba presente, porque él, desesperado por llenar el vacío dejado por Ana y proporcionar una familia completa a sus hijos, había visto solo lo que quería ver. Esa noche, acostado en la cama estrecha, Rodrigo tomó una decisión. No se quedaría las 2 semanas completas como había planeado inicialmente. Ya tenía suficientes evidencias para confrontar a Beatriz, pero antes necesitaba un último registro. Algo tan innegable que ni siquiera la hábil Beatriz pudiera distorsionar o explicar. Y sospechaba que la oportunidad perfecta surgiría pronto, durante el elegante almuerzo que Beatriz había mencionado a los empleados, cuando recibiría a sus amigas para mostrar cuán perfecta era su nueva familia. La mansión Villa de las Palmeras bullía de actividad desde las primeras horas de la mañana. Beatriz había convocado a un equipo adicional de servicio para garantizar que todo estuviera absolutamente impecable para el almuerzo que ofrecería a sus amigas del Círculo Social de Madrid. Marcia coordinaba los preparativos con eficiencia militar, distribuyendo órdenes y verificando cada detalle bajo la atenta mirada de la patrona. Rodrigo, en su papel de Renato, recibió instrucciones específicas para que el jardín estuviera deslumbrante. «Las invitadas harán un recorrido por los jardines antes del almuerzo», explicó Marcia secamente. «La señora Beatriz quiere que cada rosa esté perfecta y que no haya una sola hoja fuera de lugar». Desde el amanecer, él trabajaba arduamente, podando arbustos, retirando hojas caídas y regando estratégicamente para que todo brillara bajo el sol madrileño. Mientras trabajaba cerca de la ventana de la cocina, oía fragmentos de la conversación entre los empleados. «Nunca vi tanto alboroto por un simple almuerzo», comentó el chef contratado especialmente para la ocasión. «La señora Beatriz quiere impresionar», respondió Marcia. «Esas mujeres son importantes en su círculo social». Muchas dudaron cuando ella se casó con el señor Rodrigo, pensando que no conseguiría administrar una casa de este tamaño o cuidar de sus hijos. «¿Y los niños?», preguntó el chef. «¿Ellos también participan?». «Claro, son la pieza central de la presentación. La señora pasó toda la mañana ensayando con ellos cómo deben comportarse». Esa información hizo que Rodrigo apretara el mango de las tijeras de jardinería con fuerza innecesaria. ¿Ensayando? ¿Como si sus hijos fueran actores en una obra orquestada por Beatriz? Alrededor de las 10 de la mañana, vio a Yara cruzando el jardín apresuradamente, llevando bolsas de compras de última hora. Al pasar junto a él, disminuyó el paso por un instante. «Los niños están un manojo de nervios», susurró ella. La señora los despertó a las 6 para practicar cómo sentarse, cómo hablar, cómo sonreír. El pequeño Pedro ya lloró 2 veces. Antes de que pudiera responder, Marcia apareció en la puerta trasera llamando a Yara. La joven aceleró el paso.
lanzando una última mirada significativa a Rodrigo. Al mediodía, los primeros coches de lujo comenzaron a llegar. Mercedes, BMWs y Porsches estacionaron en la entrada circular de la mansión. Mujeres elegantemente vestidas e impecablemente producidas emergieron, cada una trayendo un pequeño regalo para la anfitriona. Rodrigo las observaba discretamente mientras fingía trabajar en un parterre cercano a la entrada. Beatriz las recibía con abrazos efusivos y exclamaciones de alegría que sonaban completamente artificiales a los oídos de Rodrigo. Vestía un elegante vestido de seda color champán, joyas discretas, pero visiblemente caras, y una sonrisa tan brillante como falsa. Queridas, bienvenidas a nuestra humilde casa. Estoy tan feliz de que hayan podido venir a conocer nuestro pequeño refugio. ¿Humilde? ¿Pequeño refugio? La mansión de 1.200 metros cuadrados en El Viso era una de las propiedades más lujosas de Madrid. La falsa modestia de Beatriz era solo una faceta más de su elaborada actuación. Después de los saludos iniciales, Beatriz condujo a las invitadas a un recorrido por los jardines, exactamente como Marcia había previsto. Rodrigo se mantuvo ocupado en un área más alejada, pero posicionado estratégicamente para escuchar la conversación. «El jardín es simplemente divino, Beatriz», elogió una de las mujeres, una rubia de mediana edad con un conjunto Chanel impecable. «Gracias, Verónica. Rehice completamente el paisajismo cuando me mudé. La difunta esposa de Rodrigo tenía gustos peculiares». El tono al mencionar a Ana era ligeramente despectivo, algo que hizo que la sangre de Rodrigo hirviera. «¿Y los niños? ¿Cómo se están adaptando?», preguntó otra invitada, una morena alta con aires de quien estaba más interesada en chismes que en el bienestar infantil. La sonrisa de Beatriz adquirió un toque de orgullo calculado. «Sorprendentemente bien. Claro, al principio fue difícil. Estaban completamente sin límites, pobrecitos. Pero con método y consistencia conseguí establecer una rutina saludable. Verán durante el almuerzo lo bien educados que están ahora». Las mujeres murmuraron aprobación y Rodrigo tuvo que concentrarse intensamente en la rosa que podaba para no dejar traslucir su rabia. Beatriz hablaba de sus hijos como si fueran proyectos de decoración que ella había perfeccionado, no niños que habían perdido a su madre y estaban siendo emocionalmente abusados. El recorrido continuó por la propiedad, con Beatriz destacando cada mueble caro, cada obra de arte, cada tejido importado, siempre con el mismo tono de falsa modestia. «Es solo un pequeño matiz, nada del otro mundo. Estos sofás vinieron de Italia, pero sinceramente, a veces creo que exageramos un poco en el lujo». Cuando el grupo regresó al interior de la casa, Rodrigo se movió a una posición que le permitía observar a través de las amplias ventanas del comedor. La mesa estaba magníficamente arreglada, con la mejor porcelana, cristales relucientes y elaborados arreglos florales. Todo meticulosamente planeado para impresionar. Fue entonces cuando Sofía y Pedro fueron presentados a las invitadas. Entraron en la sala de la mano, vestidos como pequeños adultos en miniatura. Sofía llevaba un vestido de seda azul claro con bailarinas a juego, el cabello perfectamente arreglado con una diadema. Pedro vestía pantalones de vestir, camisa blanca y un pequeño chaleco que lo hacía parecer un caballero en miniatura. Pero lo que más llamó la atención de Rodrigo fueron sus ojos, opacos, sin el brillo característico de la infancia. «Estas son mis joyas más preciosas», presentó Beatriz, colocando las manos en los hombros de los niños de una forma que parecía afectuosa, pero que Rodrigo podía ver que era demasiado firme. «Sofía y Pedro, saluden a las tías». «Buenas tardes, señoras», dijo Sofía mecánicamente, haciendo una pequeña reverencia ensayada. «Buena tarde», repitió Pedro, intentando imitar a su hermana pero tropezando con las palabras debido a su corta edad. Las mujeres rieron encantadas con la presentación perfectamente orquestada. «¡Qué amor, Beatriz!», exclamó una de ellas. «¡Tan bien educados! Es increíble cómo has logrado transformarlos en tan poco tiempo», comentó otra. «Cuando los conocí en aquel evento de caridad el año pasado, eran tan
salvajes. Beatriz sonrió, apretando ligeramente los hombros de los niños. La disciplina consistente hace maravillas, querida. A veces necesitamos ser firmes para ser verdaderamente amorosos. El almuerzo prosiguió sin incidentes hasta el postre. Helado italiano importado, servido en copas de cristal, acompañado de frutos rojos y galletas finas. Los niños recibieron porciones más pequeñas y Pedro luchaba visiblemente para usar la pequeña cuchara especial sin derramar nada. Fue entonces cuando sucedió, distraído con una pregunta que le hicieron directamente. Pedro se movió bruscamente, chocando con el brazo de Sofía. La niña, sorprendida, perdió el control de la copa de cristal, que se volcó sobre el inmaculado mantel blanco. El vidrio no se rompió, pero el helado rosa se extendió como una mancha acusatoria sobre el lino importado. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Las invitadas se quedaron inmóviles, mirando de Sofía a Beatriz, cuyo rostro experimentó una transformación aterradora. La sonrisa amable desapareció, reemplazada por una máscara de furia contenida. Sus ojos, antes cálidos para las visitas, se volvieron fríos como el hielo. «Sofía», dijo, ella la voz peligrosamente controlada. «¿Qué acaba de pasar?» La niña palideció visiblemente, comenzando a temblar. Fue un accidente, mamá. Pedro se movió y yo... «¿Estás culpando a tu hermanito por tu descuido?», interrumpió Beatriz, el tono cortante como una navaja. «No, yo solo...» Sofía comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas resbalando por su rostro sin un solo sonido. «Los accidentes ocurren, Beatriz», intervino una de las invitadas, pareciendo incómoda con la situación. «Es solo helado, el mantel se puede lavar». Pero Beatriz parecía no escuchar. Se levantó lentamente, los ojos fijos en Sofía. «Estoy muy decepcionada contigo. Después de todo lo que hablamos sobre el comportamiento adecuado en la mesa». Yara, que servía café en otra parte de la mesa, se acercó rápidamente. «Yo limpio esto inmediatamente, señora. Fue solo un pequeño accidente». «No te metas», respondió Beatriz, sin quitar los ojos de Sofía. Entonces, en un movimiento tan rápido como inesperado, levantó la mano para darle una bofetada a la niña. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes en shock. Yara se movió con agilidad sorprendente, interponiéndose entre Beatriz y Sofía. La mano de Beatriz golpeó el rostro de la empleada con un chasquido que resonó por la sala. Un silencio atónito siguió. Yara permaneció firme, el rostro girado por la fuerza de la bofetada, una marca roja formándose rápidamente en su mejilla. Sofía, protegida detrás de ella, miraba con los ojos muy abiertos de miedo y asombro. Las invitadas parecían paralizadas, algunas con expresiones de shock, otras con evidente incomodidad. «¿Cómo te atreves?», siseó Beatriz, la voz temblando de furia. «¿Cómo te atreves a interferir en la educación de mis hijos?». «No son sus hijos», respondió Yara bajito pero con firmeza, enderezando la postura. «Y ningún niño merece ser agredido por derramar helado». La tensión en el ambiente era palpable. Las invitadas intercambiaban miradas nerviosas, claramente presenciando un lado de Beatriz que ella nunca había permitido que vieran. «Estás despedida», declaró Beatriz, cada sílaba cargada de veneno. «Sal de mi casa inmediatamente». «Con gusto», respondió Yara, manteniendo la dignidad a pesar de la marca roja en su rostro. Se volvió hacia Sofía, que aún temblaba, y dijo gentilmente: «Está todo bien, querida. Fue solo un accidente». Fue en ese momento crucial cuando Rodrigo tomó su decisión. No podía seguir siendo solo un observador, no después de ver a Yara arriesgarlo todo para proteger a su hija. Mirando rápidamente la grabadora en su bolsillo, que había capturado toda la escena, supo que era hora de actuar. Respiró hondo, enderezó los hombros y caminó decidido hacia la puerta del comedor. La tensión era palpable en el comedor cuando Rodrigo entró. Todas las cabezas se giraron en su dirección, expresiones de confusión reemplazando momentáneamente el shock anterior. Vestido con su uniforme de jardinero, barba falsa y gafas de montura gruesa, seguía siendo Renato para todos los presentes.
todos excepto Pedro, que lo miró con una intensidad sorprendente para un niño de 3 años. ¿Qué significa esto?, exigió Beatriz, la rabia momentáneamente redirigida. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi almuerzo? Vuelve inmediatamente al jardín. No, respondió Rodrigo simplemente, su voz aún manteniendo el acento manchego que había adoptado. Caminó tranquilamente hasta ponerse al lado de Yara, que lo miraba con asombro. ¿No?, repitió Beatriz incrédula. Usted también está despedido. Salgan ambos de mi casa ahora mismo. Rodrigo sonrió ligeramente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eso será un poco complicado considerando que la casa es mía. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Las invitadas intercambiaron miradas confusas. Fue Sofía quien rompió el silencio. «Papá», susurró ella, la voz temblorosa de esperanza e incertidumbre. Con movimientos deliberados, Rodrigo se quitó las gafas, luego la barba postiza, revelando finalmente su rostro. El murmullo de sorpresa que recorrió la sala fue audible. «Sí, princesa, soy yo», respondió él, usando su voz normal por primera vez en días. Pedro soltó un grito de alegría y saltó de la silla, corriendo a los brazos de su padre, que lo levantó y lo abrazó firmemente. Sofía dudó solo un segundo antes de hacer lo mismo, rodeando la cintura de su padre con sus brazos delgados, hundiendo el rostro en su camisa de jardinero. ¿Qué broma es esta, Rodrigo?», Beatriz finalmente consiguió decir, su voz oscilando entre rabia e incredulidad. «Dijiste que estabas en un viaje de negocios. Y tú dijiste que cuidarías bien de mis hijos», replicó él tranquilamente. «Parece que ambos mentimos, ¿verdad?». Las invitadas ahora parecían extremadamente incómodas, algunas ya recogiendo sus bolsos discretamente, preparándose para una retirada estratégica. Pero Rodrigo no tenía intención de dejarlas salir todavía. «Señoras, les pido disculpas por el espectáculo inesperado, pero creo que ustedes merecen ver la verdad detrás de la perfecta familia que les fue presentada hoy». Su voz era controlada, pero cargada de una emoción contenida que nadie podía ignorar. Beatriz recuperó parte de su compostura, ajustándose el vestido con gestos nerviosos. «No sé a qué juego estás jugando, Rodrigo, pero esto es completamente inapropiado. Lo discutiremos en privado después de que nuestras invitadas se retiren». «No habrá discusión posterior», respondió él, aún abrazando a los niños. «Lo que va a suceder ahora es que todos oirán la verdad». Con cuidado sacó la pequeña grabadora del bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Durante más de una semana, viví disfrazado en mi propia casa porque sospechaba que algo andaba terriblemente mal. Mis hijos, que siempre fueron alegres y expresivos, se habían convertido en sombras asustadas. Empleados que sirvieron fielmente a nuestra familia durante años desaparecieron abruptamente. Y tú, Beatriz, mostrabas dos caras tan distintas que apenas podía creerlo». Beatriz palideció visiblemente cuando Rodrigo presionó el botón de reproducción en la grabadora. La voz de ella llenó la sala, cristalina e implacable. «Tu padre es débil y sentimental. Él permitió que os convirtierais en niños mimados y desobedientes. Yo estoy corrigiendo sus errores». Otra grabación siguió. «Si le cuentas algo a tu padre cuando regrese, sabré que no puedo confiar en ti. Y las personas que no merecen confianza no merecen amor. ¿Quieres que tu padre deje de quererte?». Y aún otra. «Esa mujer se fue y no volverá. Cuanto más rápido lo aceptes, mejor para todos nosotros». Cada fragmento era más incriminatorio que el anterior. Amenazas veladas, manipulaciones emocionales, crueldad psicológica disfrazada de disciplina. El rostro de Beatriz pasaba del blanco al rojo, del shock a la furia, mientras las invitadas la miraban con expresiones que iban del horror a la condena silenciosa. «Apaga eso inmediatamente», exigió Beatriz levantándose bruscamente. «Esto es una invasión de privacidad. Es ilegal». «Lo que es ilegal es el abuso psicológico de niños», respondió Rodrigo firmemente. «Y no hay nada de privado en lo que hiciste a mis hijos, en mi casa, debajo de mis narices».
Yara, que había permanecido al lado de Sofía todo ese tiempo, habló entonces. «Es todo verdad. Presencié diariamente cómo la señora trataba a esas criaturas cuando pensaba que nadie importante estaba mirando». Beatriz se volvió hacia ella, los ojos echando chispas de odio. «Usted no es más que una empleadita entrometida. Nadie va a creer su palabra contra la mía». «No necesitamos su palabra», intervino Rodrigo. «Las grabaciones hablan por sí solas. Y tengo horas de ellas. Cada insulto, cada amenaza, cada momento de terror que usted infligió a mis hijos». «Esto es ridículo». Beatriz intentó de nuevo, ahora dirigiéndose a las invitadas. «Él está distorsionando todo. Sí, soy rigurosa con los niños, pero solo por su bien. Rodrigo nunca superó la muerte de Ana y está proyectando sus problemas en mí». La mención casual del fallecimiento de Ana hizo que Rodrigo apretara los puños, pero mantuvo la calma. La diferencia entre rigor y crueldad es clara para cualquier persona sensata, y acabamos de presenciar cómo trata a una niña de 6 años por un simple accidente en la mesa. Una de las invitadas, la que había intentado defender a Sofía anteriormente, se levantó. «Beatriz, creo que es mejor que nos vayamos. Esto es un asunto de familia». «No, Verónica, por favor, quédense», insistió Rodrigo. «Ustedes fueron traídas aquí para presenciar la familia perfecta que Beatriz construyó. Es justo que vean la realidad detrás de la fachada». Miró a Sofía, aún agarrada a su cintura. «Sofía, ¿quieres decir algo?» «Sin miedo, princesa. Nadie se enfadará contigo por decir la verdad». Sofía miró a su padre, luego a Beatriz y finalmente a Yara, que asintió alentadoramente. Respirando hondo, la niña dijo en voz baja pero firme: «La tía Bea. Ella dijo que teníamos que olvidar a mamá Ana, que no podíamos hablar de ella, ni dibujarla, ni tener sus fotos. Ella rompió mi dibujo ayer y...» Su voz se quebró. «Y ella se llevó a Toby», completó Pedro, refiriéndose a su oso de peluche. «Dijo que era de bebé y lo tiró». Una de las invitadas se llevó la mano a la boca, claramente horrorizada. Otra murmuró algo sobre necesitar aire fresco. La máscara social de Beatriz se desmoronaba visiblemente ante la audiencia que ella tanto quería impresionar. «Esto es absurdo», exclamó ella, la voz subiendo una octava. «Son solo niños confundidos. Yo solo estaba tratando de establecer mi posición como su nueva madre». «Usted nunca sería su madre», respondió Rodrigo, la voz ahora cargada de una rabia fría. «Una madre protege, nutre, respeta. Lo que usted hizo fue intentar borrar la memoria de su verdadera madre y reemplazarla con una versión controladora y cruel de la maternidad». Se volvió hacia Yara, cuya marca de la bofetada aún era visible en la mejilla. «Gracias por proteger a mi hija hoy, por todos los pequeños actos de bondad que mostró a mis hijos cuando nadie más estaba mirando». Yara se sonrojó ligeramente. «Solo hice lo que cualquier persona con corazón haría, señor». Beatriz los miró de uno a otro, la comprensión surgiendo en su rostro. «¿Ustedes estaban compinchados? ¿Fue todo un montaje? ¿Usted y esa empleada?» Rodrigo negó con la cabeza. «Yara no tenía idea de quién era yo hasta este momento. Su bondad hacia mis hijos fue genuina y espontánea, algo que usted, a pesar de toda su educación y sofisticación, parece incapaz de comprender». Se volvió de nuevo hacia las invitadas. «Señoras, agradezco la comprensión, pero ahora necesito cuidar de mis hijos. Marcia las acompañará a la salida». Las mujeres se levantaron casi al unísono, murmurando disculpas y despedidas apresuradas. Ninguna miró directamente a Beatriz al salir, un testimonio silencioso de cómo su reputación social había sido irremediablemente dañada. Cuando quedaron solo Rodrigo, los niños, Yara y Beatriz en la sala, el silencio que siguió estuvo cargado de expectación. Fue Beatriz quien lo rompió, su voz ahora fría y calculadora. «Te arrepentirás de esto, Rodrigo. Tengo derechos como tu esposa. Mis abogados van a...» «Sus abogados recibirán copias de esas grabaciones», interrumpió él tranquilamente, «junto con testimonios de los empleados que usted maltrató y despidió. Créame, Beatriz, usted no quiere llevar esto a los tribunales».
Ella lo miró fijamente por un largo momento, el cálculo visible en sus ojos. Finalmente, con un movimiento brusco, se arrancó el anillo del dedo y lo arrojó sobre la mesa. «Quédate con tus hijos mimados y tu casa ostentosa», dijo ella, la voz temblorosa de rabia. «Esto nunca fue sobre amor, de todos modos. Era solo conveniente. Para usted, quizás», respondió Rodrigo. «Para mí fue una lección dolorosa sobre confiar en las apariencias». Beatriz lanzó una última mirada de desprecio a todos antes de salir de la sala, el sonido de sus tacones resonando por el mármol del recibidor como un recordatorio final de su presencia. Cuando la puerta principal se cerró de golpe, Rodrigo finalmente se permitió relajarse, agachándose para abrazar propiamente a sus hijos. Sofía lloraba abiertamente ahora, no lágrimas de miedo, sino de alivio. Pedro se aferraba al cuello de su padre como si nunca más fuera a soltarlo. «¿Ella va a volver, papá?», preguntó Sofía entre sollozos. «No, princesa, ella nunca más volverá». Besó la parte superior de la cabeza de su hija. «Y vosotros nunca más necesitaréis tener miedo en vuestra propia casa». Yara observaba la escena con una sonrisa tímida, como si estuviera a punto de retirarse para dar privacidad a la familia. Rodrigo levantó los ojos hacia ella. «Por favor, quédese», pidió él. «Usted es parte de todo esto ahora». Ella dudó. «Señor, yo no sé qué decir. Siento mucho no haber denunciado antes lo que estaba sucediendo, pero tenía miedo de que no me creyeran. Y yo necesitaba el empleo para ayudar a mi madre». «Usted hizo más de lo que se podía esperar», interrumpió él gentilmente. «Fue la única que tuvo el coraje de proteger a mis hijos cuando yo no estaba allí para hacerlo». Las semanas siguientes fueron de curación y reconstrucción. El divorcio fue rápido y discreto, Beatriz prefiriendo un acuerdo generoso, pero silencioso, a una confrontación pública que ciertamente perdería. La mansión experimentó otra transformación, no de muebles o decoración, sino de atmósfera. Las risas volvieron. Las voces de los niños llenaban los pasillos sin miedo. Las fotos de Ana regresaron a las paredes, y Toby, el oso de peluche que Beatriz había escondido en el fondo de un armario, volvió a los brazos de Pedro. Doña Teresa, la antigua ama de llaves, fue localizada e invitada a regresar, lo que ella aceptó con lágrimas de alegría. Juliana, la querida niñera, también volvió, y Yara recibió una propuesta para convertirse en la coordinadora de la casa, con un salario que le permitiría no solo ayudar a su familia, sino también continuar sus estudios interrumpidos de pedagogía. En una tarde soleada, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de Juliana, Rodrigo encontró a Yara organizando libros en la biblioteca. «¿Sabe lo que Sofía me dijo ayer?», comentó él, ayudándola a colocar un libro en el estante alto. «Que usted parece una princesa cuando sonríe». Yara se sonrojó, un hábito que Rodrigo encontraba cada vez más encantador. «Es una niña muy dulce. Está volviendo a ser la niña que debió haber sido antes de todo esto». «Gracias a usted, en gran parte», respondió él. «Su nombre, Yara, es como la leyenda indígena, ¿verdad? La madre de agua que protege los ríos». Mi madre pensaba que combinaba. Ella sonrió. «Aunque yo nunca me he sentido particularmente mágica». «Estoy en desacuerdo», dijo Rodrigo, su mirada encontrándose con la de ella. «Lo que usted hizo por mis hijos, arriesgando su empleo, su seguridad, fue la forma más pura de magia que conozco». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, cargado de algo nuevo e indefinible. No era romance, todavía no. Ambos llevaban demasiadas cicatrices para algo tan precipitado. Era algo más fundamental: respeto, gratitud, y quizás el comienzo de una amistad que, con el tiempo, podría florecer en algo más profundo. «Las rosas están preciosas este año», comentó Yara rompiendo el silencio. «¿Usted las cuida personalmente ahora?» «Sí», respondió Rodrigo sonriendo. «Descubrí que tengo talento para la jardinería después de todo. Hay algo reconfortante en nutrir algo, verlo crecer, florecer». «Como los niños», completó ella. «Exactamente como los niños».
Afuera, la risa de Sofía resonó por el jardín, acompañada por el grito alegre de Pedro. Rodrigo y Yara se volvieron hacia la ventana, observando a los niños corriendo libremente por el césped, los rostros iluminados por una alegría que había estado ausente por demasiado tiempo. «Creo que todos estamos floreciendo ahora», dijo Yara suavemente. Rodrigo asintió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La mansión Villa de las Palmeras, que había sido brevemente transformada en una prisión de miedo, estaba volviendo a ser un hogar, y en ese momento, observando a sus hijos jugar bajo el sol de Madrid, con Yara a su lado, él supo que habían encontrado su camino de regreso a la luz. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo, Sofía y Pedro haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si les ha gustado esta narrativa sobre coraje, protección y renacimiento, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida humana. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Esperamos ansiosos sus comentarios sobre lo que sintieron al acompañar a esta familia en su viaje de superación.